Hola, nosotros somos Abigail García, Ricardo Estrada, Daniela García e Iván Angulo. Vamos a estar presentando los casos clínicos del equipo número 2 para la materia de anatomía clínica. El primer caso se trata de un paciente femenino de 60 años con inicio súbito de dolor en el ojo izquierdo, acompañado de inyección conjuntival epífora que refiere visión en túnel o con los bordes oscuros y de centro normal, así como ver luces de colores al mirar un foco o una luz intensa. Primero que nada, un diagnóstico diferencial se usa para distinguir enfermedades tanto físicas o mentales que causan síntomas parecidos. A menudo requiere hacer varias pruebas para que estos nos permitan descartar ciertas causas y determinar si se necesitan más pruebas, y estos diagnósticos diferenciales nos llevan a recibir el diagnóstico y el tratamiento correctos para el paciente. Nuestro diagnóstico diferencial son el desprendimiento de retina. Aquí los síntomas iniciales pueden consistir en fotopsias o visión borrosa, y a medida que el desprendimiento progresa, el paciente a menudo nota una cortina gris en el campo de visión, pero es posible que no se produzcan síntomas en las primeras etapas. Nuestro segundo diagnóstico diferencial es el glaucoma. El glaucoma es la incorrecta absorción del humor acuoso y tiene como signos y síntomas dolor severo en el ojo o la frente, enrojecimiento del ojo, disminución de la visión o visión borrosa, la visión en túnel, dolor de cabeza y en ocasiones náuseas y vómitos. Otra es la conjuntivitis, que es el enrojecimiento de la parte blanca del ojo o inyección conjuntival. Aquí se genera una inflamación de la conjuntiva o de los párpados, una sensación de tener un cuerpo extraño en el ojo, picazón, irritación o ardor, secreciones, costras en los párpados o en las pestañas, y según la causa pueden producirse otros síntomas. Nuestro cuarto diagnóstico diferencial es la sinusitis, que va a causar una cefalea sinusal. Estos van a ser dolores de cabeza por congestión nasal y se perciben como una infección en los senos paranasales. Estos van a tener como signos y síntomas dolor, presión o hinchazón en las mejillas, las cejas o la frente, congestión nasal, fatiga e incluso se puede presentar sensación de dolor en los dientes superiores. El último es la presbicia, que por lo general empieza a notarse entre los 40 y 45 años y continúa empeorando alrededor de los 65 años. Aquí se genera una tendencia a sostener el material de lectura más lejos para ver las letras con mayor claridad, ya que se tiene una visión borrosa a una distancia de lectura normal. Igual se genera cansancio ocular o dolores de cabeza después de leer o realizar algún trabajo minucioso. Y este es diagnóstico diferencial porque tienen en común la inyección conjuntival y los destellos de luz. Nuestro diagnóstico definitivo es glaucoma, que es donde hay una incorrecta absorción del humor acuoso, y en este caso el flujo de la salida del humor acuoso se va a dar a través del seno venoso de la esclera hacia la circulación sanguínea. Si el flujo de salida disminuye por bloqueo de la vía de drenaje, aumentará la presión en las cámaras anterior y posterior del ojo. Nosotros llegamos a este diagnóstico debido a los síntomas que la paciente presentaba, y principalmente la visión en túnel, la visión borrosa, la epífora e incluso la inyección conjuntival. Los síntomas del glaucoma son exceso de presión en la retina, lo que causa un problema de visión periférica, visión en túnel, dolor severo en el ojo o frente, ojo rojo, disminución de la visión o visión borrosa, visión de halos de luz, dolor de cabeza, náuseas o vómito. Para el glaucoma se utiliza un tonómetro para su exploración y una de sus complicaciones es la ceguera. El primer estudio que consideramos idóneo para hacer el diagnóstico de glaucoma es la tomografía de coherencia óptica. Esta se va a emplear con un emisor de luz infrarroja y aprovecha la interferometría para obtener imágenes o cortes de una alta resolución. Otro estudio es la polarimetría con láser de escaneamiento, que es un método de exploración que mide el espesor de la capa de fibras neuroretinianas en la papila y en la región peripapilar. El objetivo fundamental es la diferenciación entre los ojos normales y los ojos glaucomatosos. Otro estudio idóneo sería la oftalmoscopía láser de escaneamiento confocal.
Esta es una técnica de diagnóstico por imágenes que se utiliza para examinar la parte posterior del ojo. Esta va a producir imágenes detalladas de la retina, el nervio óptico e incluso los vasos sanguíneos. Otro es la paquimetría, que es una prueba simple, indolora, y aquí se mide el espesor de la córnea. Se coloca suavemente una sonda que se llama paquímetro en la parte frontal del ojo o en la córnea para medir su espesor. Por último, el estudio sería la tonometría. Este estudio mide la presión en el interior del ojo y durante este se usan gotas oftálmicas para anestesiar el ojo. Después se usa un tonómetro para medir la presión interior del ojo. La mayoría de los casos de glaucoma se diagnostican con una presión que supera los 20 milímetros de mercurio. Sin embargo, hay algunas personas que pueden tener glaucoma y presentar presiones de entre 12 y 22 milímetros de mercurio, pero la presión ocular es exclusiva de cada individuo. El estudio que se muestra a continuación es una tomografía de coherencia óptica. Aquí se utiliza una fuente de luz infrarroja que penetra en los tejidos oculares y se divide en varios haces de luz. Funciona por medio de la interferometría y aquí se generan imágenes bidimensionales con un corte transversal del segmento posterior y anterior del globo ocular. Los colores verde y azul que se muestran representan un área con un volumen de retina bajo y los amarillos y los rojos son áreas con volumen de retina amplio o grueso. Esta es una imagen hipodensa y es un estudio de tipo simple. Aquí se muestra que los tejidos del ojo izquierdo presentan mayor rigidez que los del ojo derecho según el código de colores del estudio. Y esta exploración se realiza con el paciente sentado, sin anestesia y dura escasos minutos. En caso de glaucoma, el tratamiento idóneo incluye tanto cirugía como puede ser también gotas oftálmicas o láser. El tratamiento quirúrgico abarca la trabeculectomía y la esclerectomía. La trabeculectomía, su finalidad es disminuir la presión intraocular que se encuentra aumentada por el glaucoma. Consiste en abrir una vía de salida del humor acuoso desde la cámara anterior del ojo hasta el espacio subconjuntival, creando así una ampolla de filtración debajo de la conjuntiva a través de un pequeño orificio de la esclera. Y la esclerectomía es la cirugía más habitual y es una cirugía de drenaje para reducir la presión intraocular relacionada con esta enfermedad. Por otro lado, tenemos el tratamiento de gotas. Estos tratan de disminuir o reducir la presión intraocular del ojo, por lo que dentro de este tratamiento, para tratar glaucoma, encontramos dos grandes grupos. El primero son los análogos de prostaglandinas, que reducen la presión en el ojo, y estos medicamentos incluyen el latanoprost, el bimatoprost y el travoprost. Y el segundo grande grupo serían los beta bloqueadores, que trabajan para bajar la presión intraocular del ojo, y el más famoso, se podría decir, es el timolol. En cuanto al caso 2 que se nos presenta, es una paciente femenina de 32 años de edad, la cual presenta cefalia frontal bilateral acompañada de escotoma nasal izquierdo, el cual ha ido incrementando. La paciente ha sido valorada por el oftalmólogo, quien ha explorado el globo ocular, fondo de ojo y retina, sin evidenciar patología en este órgano que justifique la sintomatología. Se ha manejado con esteroides sin respuesta, pensando en una neuritis del nervio óptico. ¿Cuáles son nuestros diagnósticos diferenciales? Los posibles diagnósticos para este paciente, tomando en cuenta los signos y síntomas que ya se mencionaron, estos indican la presencia de una neuritis del nervio óptico. Según la Clínica Mayo, las enfermedades autoinmunes suelen ser las que están mayormente asociadas con la neuritis óptica. Entre ellas tenemos la esclerosis múltiple, que puede estar causando daño e inflamación a los nervios del cerebro, específicamente al óptico. La neuromielitis óptica es otra enfermedad autoinmune, pero la diferencia con la esclerosis múltiple es que esta no suele atacar
las fibras ópticas con mucha frecuencia, pero cuando lo llega a ser es mucho más grave. También tenemos el trastorno de anticuerpos antiglicoproteína de mielina de oligodendrocitos, o también llamada MOG por sus siglas en inglés. Ciertas infecciones bacterianas o virales como la enfermedad de Lyme o el sarampión también pueden estar asociadas. Incluso sustancias tóxicas como el alcohol o el cigarro también causan daños al nervio óptico. Este aspecto se puede descartar con los antecedentes del paciente. Para finalizar con este diagnóstico inferencial, otro posible y más probable diagnóstico es el tumor de hipófisis, que este podría estar comprimiendo al quiasma óptico causando esta sintomatología. ¿Cuál es nuestro diagnóstico definitivo y cómo llegamos a él? El diagnóstico definitivo por el que optamos es el tumor de hipófisis. Primeramente, en la resonancia magnética se observa una masa hiperintensa en la zona del hipotálamo, lo que aumenta la sospecha de algún tumor. Cuando un tumor de hipófisis es de un tamaño grande, como se observa en las imágenes, se caracteriza por presionar las estructuras cercanas, en este caso, al quiasma óptico. Y los síntomas suelen ser el dolor de cabeza y pérdida de la visión periférica, los cuales el paciente presenta. Las enfermedades autoinmunes previamente mencionadas en el diagnóstico diferencial son poco probables, ya que el paciente no ha tenido respuesta a los esteroides, el cual, si hubiera tenido algunas de estas, tuvo que haber tenido algún tipo de respuesta. ¿Qué estudio consideramos idóneos para poder hacer el diagnóstico que se sospecha? Los estudios que consideramos idóneos son una tomografía computarizada y o una resonancia magnética para poder analizar si existe un tumor de hipófisis. Un examen neurooftálmico también es importante para analizar si el tumor está presionando al quiasma óptico y cuantificar cuánto se ha afectado la visión. En un posible tumor de hipófisis es necesario realizar un análisis sanguíneo para observar la actividad de las hormonas hipofisiarias, como la hormona del crecimiento, para ver si hay un déficit o hiperproducción de estas hormonas. Al observar los estudios realizados, observamos una masa que se empieza a extender y genera una obstrucción en el paso del líquido cefalorraquídeo, al igual que en el seno cavernoso. Esto puede ocasionar la obstrucción de paso de hormonas y podría causar problemas como hipotiroidismo, que es la deficiencia en la hormona tiroidea, hiposomatotropismo, que es la deficiencia de hormona del crecimiento, hipogonadismo, que es la deficiencia de hormona gonadotropina, hiposuprarrenalismo, que son las glándulas que no producen cortisol, estrógenos o andrógenos. Se observa una tomografía computarizada donde notamos una masa hiperdensa, donde nos presenta una resonancia magnética que presenta un tumor intra y supracelular, además que nos presenta un estudio neurooftalmológico donde presenta palidez temporal de la papila y hemianopsia bitemporal completa. El diagnóstico inicial de tumoración de hipófisis es completamente compatible con los resultados observados en los estudios, por lo que el tratamiento idóneo para esta paciente son los siguientes. Cirugía. Muchos tumores de hipófisis se extirpan mediante cirugía, por lo que existen dos posibles tratamientos para este caso. Transesfenoidal. Se insertan instrumentos al encéfalo por medio de una incisión en el labio superior o en la base de la nariz. Craniotomía. Es la cirugía para extirpar el tumor a través de una abertura realizada en el cráneo. El segundo tratamiento es la radioterapia. Es un tratamiento en el cual se utilizan rayos X y otro tipo de radiación para poder eliminar las células de la masa o impedir que crezcan. Y se puede realizar de dos maneras, externa e interna. Externa se utiliza una máquina fuera del cuerpo para mandar la radiación hacia la masa, y la interna se usa una sustancia radioactiva que se coloca directamente dentro de la masa o muy cerca de él. La siguiente es terapia farmacológica, que en ocasiones se administran medicamentos que funcionalmente
pueden elaborar o tomar el papel de la hipófisis creando hormonas. Por último, la quimioterapia, que utiliza medicamentos que interrumpen la formación de células no deseadas. Estos van hacia el torrente sanguíneo y tienen la capacidad de llegar a todas las células o masas no deseadas en todo el cuerpo para poder deshacerse de ellas. Algunos estudios para la vista que pueden beneficiar al paciente son refracción y agudez visual, que nos da a conocer las diferentes ametropías del paciente. La queratometría, se obtienen datos para el cálculo del lente intraocular en pacientes portadores de cataratas. La biometría, que nos da a conocer la longitud del ojo. La paquimetría, que nos permite medir el grosor de la córnea. La tonometría, que toma la presión ocular. Pericampimetría, permite valorar el estado de sensibilidad de la retina. Tomografía corneal, estudia la superficie y curvatura corneal. Y por último, la microscopía endotelial, que se obtiene un conteo celular del endotelio.